Hola, buenos días, bienvenidos al módulo número 3 de nuestro curso. Lo primero que voy a hacer es que les voy a compartir la pantalla. Para que podamos revisar los contenidos. Y hoy día vamos a revisar los conceptos y las definiciones que están asociados al suicidio y todo lo que implica, ¿ya? Entonces vamos a ver la definición operacional de algunos conceptos que se ocupan en la nomenclatura en suicidología. Bueno, y se entiende suicidio como una autoagresión voluntaria e intencional cuyo objetivo final es la muerte y es satisfactoriamente alcanzada. En la mayoría de los casos esta agresión es como la expresión de un problema enorme que tiene miles de factores asociados, miles de características, diferencias en cuanto a tiempo, duración, intensidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es un fenómeno multicausal, ¿ya? Que es dinámico, que tiene ¿cierto? Miles de factores asociados. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se comprende como un trastorno mental multidimensional, resultado de una interacción compleja de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, ambientales, ¿ya? Ahora, si bien hay una tremenda discusión desde líneas teóricas que dice que los factores genéticos no existen, sino que son expresiones de, cuando una persona dentro de la familia se suicida, es porque en esta familia está instaurado como un modo de solución el suicidio, ¿ya? Entonces, hay muchos autores que postulan que esto no tiene un correlato genético, sino es más bien algo aprendido, pero hay otras muchas investigaciones que dicen lo contrario, que efectivamente hay un factor genético asociado y que, por ejemplo, sí se ha comprobado que hay un factor genético en la esquizofrenia, que son pacientes que intentan controlar su vida de importante manera, o con otras patologías. Bueno, pero ahí está la discusión, ¿cierto? Pero no deja de ser menos importante, digamos. Y suicidología, ¿ya? Es el estudio científico del proceso suicida, individual o grupal, y de sus características, ya las ideas asociadas y la población, la descripción de la población. Ahora, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, ¿ya? El abuso de sustancias y la violencia, las sensaciones de pérdida y los diversos entornos culturales y sociales constituyen un factor de riesgo del suicidio. Ahora, el concepto de suicidalidad, ¿ya? Es un término que se usa en una serie de conceptos relacionados, ¿ya? Del suicidio, que van a incluir las ideas pasivas de muerte, las ideas suicidas estructuradas,
los actos preparatorios para el suicidio, en realidad la conducta autolesiva, en realidad son todos los conceptos que rodean al concepto de suicidio. Ahora, en cuanto a la ideación suicida, son un conjunto de pensamientos, cogniciones, deseos, expectativas, añoranza, ¿ya? Que van a ser implícitas o explícitas, y que van a contemplar la autoeliminación como un objetivo, ¿ya? Pueden ser concretas, o sea, ya yo voy a esperar que mis papás salgan el fin de semana, les voy a decir que me voy a quedar donde una amiga, y voy a tomar unos medicamentos, ¿cierto? Y que he juntado hace 5 meses, ¿ya? Entonces, hay como un plan, ya es preciso, es realista, ya, por ejemplo, uno piensa que los pacientes no lo dicen, ya, pero lo dicen de manera directa: yo me quiero morir, deseo matarme, o sea, deseo que me chocar en la carretera y contra un camión y matarme, ¿ya? En cambio, las ambiguas, ¿ya? No consideran el suicidio como de una manera específica, no contemplan la forma, ¿ya? Algunos ejemplos son: quisiera dormir y no despertar más, quiero pagarme, también dicen, o me gustaría dormir y despertar en un tiempo largo, o la vida no vale la pena, yo estoy puro estorbando, como todas estas ideas que son ambiguas, que no tienen un plan estructurado, comprenden estas expresiones. Ahora, Caponi, que es un autor chileno, ¿cierto?, que escribió el manual de psiquiatría y, pues me fue, semiología psiquiátrica. En realidad él no define, él cita a Kielholtz, ¿ya?, que es un autor que hace como un esquema de evaluación del riesgo suicida, ¿ya? Y hace una lista de los factores que son especialmente amenazantes, ¿ya? Y habla de temática suicidal genuina y síntomas y síndromes especiales, ¿ya? Dentro de la temática suicida genuina, ¿ya? Está, bueno, que es lo más, o sea, es uno de los factores más importantes, tiene harto peso, las anteriores tentativas de suicidio, ¿ya? También están, por las razones que yo les comentaba, el suicidio en familia o en un entorno que sea como significativo y sugestivo. Me explico. Si, por ejemplo, en el equipo de fútbol, que yo era súper hincha, y yo jugaba ahí, se suicida el jugador más destacado, ¿ya? Existe, ¿cierto?, este como entorno cercano y sugestivo que podría facilitar, ¿ya? También están las amenazas directas o indirectas. Ya muchas personas piensan que las amenazas directas o indirectas tienen que ver más con como un entorno de manipulación, ¿ya? A mí la verdad es que no me parece por qué, aunque fuera por eso, es menos importante, ¿ya? A veces como que puede suscitar rabia que la persona, ¿cierto?, diga que se quiere suicidar, pero no deja de ser más importante. O sea, perdón, no deja de ser igual de importante. Bueno, también la calma inquietante, que es en el fondo tras la agitación psicomotora, y los sueños con un contenido autodestructivo, ¿ya? Ahora, en cuanto a los síntomas y síndromes especiales, está la tónica ansiosa, agitada, el trastorno persistente del sueño, que un paciente tenga la necesidad fisiológica de dormir y no pueda conciliar el sueño, la acumulación de emociones y de agresividad, de rabia,
principios y fines de fases depresivas y estados mixtos. Recordemos que cuando hay una depresión mayor y se trata con fármaco, lo primero que mejora es la parte motora, ¿ya? El paciente siente más energía, y lo último que mejora es la parte ideacional. Por lo tanto, el paciente sigue presentando la idea suicida, pero tiene más energía para ejecutarlo. Entonces, ahí podría ser como un momento especial donde uno tiene que hacer una supervisión como exhaustiva del caso, hacer un seguimiento, ¿ya? Bueno, las crisis biológicas, la pubertad, el embarazo, la lactancia, la menopausia también, ¿ya? Me acabo de dar cuenta que Kjell-Holtz prácticamente describe puros estados en que están las mujeres. Bueno, los graves sentimientos de culpabilidad, por ejemplo, de insuficiencia, la desesperanza se describe como un factor súper importante, que es como esta sensación de que pase lo que pase, la situación no va a cambiar, ¿ya? Y las enfermedades incurables, ¿ya? O dolencias imaginarias también se pueden considerar. Ahora, la conducta suicida es un comportamiento voluntario que es potencialmente dañino, ¿ya? Para el cual existe una evidencia implícita o explícita de que la persona desea utilizar algún medio para quitarse la vida, ¿ya? O que la persona intentó quitarse la vida en determinado nivel. Y acá hay dos elementos que integran la conducta suicida, que tienen que estar presentes. Uno es el criterio de autoinfligido, ¿ya? O sea, yo ejercí violencia contra mí mismo, y el otro es el criterio de propósito, que hace referencia a que yo lo hice porque me quería matar. La presencia de estos dos criterios o la ausencia de uno de ellos va a determinar como la presentación de la conducta suicida. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque hay que hacer una diferencia muy clara entre conducta suicida, conducta parasuicida y suicidio, no, y intentos de suicidio no consumado. ¿Ya? La comunicación suicida es cualquier medio de comunicación que la persona utilice con la intención de comunicar que se quiere quitar la vida. Llámese cartas, que ahora ya no se usan tanto, pero WhatsApp, muros de Facebook, mails. Personalmente, ¿ya? Recordemos un caso súper mediático que fue, creo que lo vimos la clase pasada, que es el de Katy Vinte, donde esta chica, el papá abrió el computador y lo primero que pidió fue, léanme para cuando ya no esté. ¿Mm? Ahora, el parasuicidio, que es en el fondo, el que hay que hacer bien clara la diferencia, es, también lo van a encontrar en alguna bibliografía como gesto suicida, ¿ya? Y es un conjunto de conductas voluntarias que el sujeto pone en marcha para hacerse daño, pero no con la intención de quitarse la vida, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema que lo grafica mejor, ¿ya? Aquí tenemos los dos criterios, ¿cierto? El criterio de autoinfligido y el criterio con propósito de muerte.
Cuando se juntan los dos, está presente la idea suicida, que puede hacer una crisis suicida, que puede durar días, horas, casi nunca semanas, ¿ya? ¿Qué puede tener como resultado? El suicidio frustrado, o sea, que no le resultó, que no ocupó los medios adecuados para quitarse la vida, y la tentativa de suicidio, ¿ya? Por otro lado, si solamente está el criterio de autoinfligido, o sea, yo hice ciertas cosas para dañarme, pero no tenía la intención de quitarme la vida, tenía la intención de que, por ejemplo, no sé, mi polola no me dejara, ¿ya? Ahí estamos hablando de una conducta para suicida, ¿ya? Bueno, y si resulta la muerte, el suicidio consumado, y aquí debería venir la autopsia psicológica. Bueno, no es la mejor foto porque la verdad es que está bien hecho el corte, pero cuando hay cortes de muñecas superficiales, o en el sentido contrario al que muestra la foto, o también es habitual la sobredosis de medicamentos, pero obviamente sin intención de muerte. Ahora, el tema es que entre intentar e intentar, igual al paciente le puede resultar, o sea, no deja de ser grave, ¿ya? Eh, y a veces, bueno, dentro de los mitos veíamos, ¿cierto?, que, que es igual de peligroso. Entonces la intención en el parasuicidio o gesto suicida no es la muerte, ¿ya? Eso tiene que ver con el deseo conseguir algo más. Que por ejemplo la pareja no me deje, que no me echen del trabajo, ¿ya? Eh, y digo que es igual de importante porque la persona está haciendo eso porque igual está con un dolor importante, ¿ya? Porque está frente a un problema que es muy doloroso y no tiene las herramientas para poder solucionarlo. Ujú. Entonces, aunque sea con esa intención, es peligroso igual y es terrible igual para el paciente. Bueno, y la crisis suicida, ya, es cuando la persona, dentro de todas las alternativas que disponía para solucionar un problema o varios problemas, o sea, el paciente ya quemó todos los cartuchos que tenía, eh, aparece, ¿cierto?, dentro de las posibilidades, eh, el suicidio como una forma de resolver el problema, ¿ya? Ahora, esto pasa no porque la persona no quiera seguir viviendo, esto pasa porque la persona tiene un dolor tan fuerte que quiere frenarlo, ¿ya? Como sea, aunque sea quitándose la vida. Entonces, eh, la persona cuando tiene estas crisis suicidas, no es que esté pensando así 100% en eso, igual tiene una ambivalencia afectiva. Por un lado quiere quitarse la vida, porque sufre mucho, pero por otro lado igual le gusta la vida, digamos. Entonces, de eso hay que agarrarse a la intervención. Hay que agarrarse de que la vida tiene otras cosas que ofrecerle que lo que está pasando ahora, desde obviamente una actitud empática. Uh-huh. Bueno, entonces la idea se va formando y se activa a nivel psíquico un conjunto de impulsos de muerte. O sea, yo estructuro la idea de cómo me voy a quitar la vida y la cargo. Eh, eh, Hago, ¿cierto? La carga libidinal que hablaba Freud, ¿ya? Eh, entonces, ya después esto me lleva a establecer un plan suicida.
Bueno, y el suicidio consumado es cuando ya esta tentativa resultó, ¿ya? Cuando el criterio de propósito de muerte y el autoinfligido se suman y se establece un plan de acción que puede ser de diferentes niveles de elaboración y que lo pone en práctica con éxito. También es importante cuando los pacientes tienen ideación suicida y han hecho intentos, claro, uno se tiene que agarrar de esto de que la vida tendrá otras cosas que ofrecerle, pero también uno tiene que hacer criterio de realidad con los pacientes. Y uno tiene que decirle, mire, no sé, se me ocurre, ahora, los hijos que sobreviven al suicidio de sus padres difícilmente lo pueden resolver, o de manera habitual hacen un duelo complicado, y un duelo complicado tiene estas características, ¿ya? Que en el fondo es informar al paciente de lo que pasa, ¿ya? Bueno, y el suicidio frustrado es que yo tenía todas las ganas, ¿cierto?, de quitarme la vida, pero ocupé un medio muy blando, ¿ya? O alguien interrumpió el momento crítico, ¿ya? Pero no es un parasuicidio, porque en el suicidio frustrado igual está la intención de quitarse la vida, ¿ya? Lo que fallaron fueron los medios o la situación. Bueno, y tentativa suicida es toda conducta que busca la propia muerte, pero para lograr perdón, el propósito, la persona no hace un intento tan violento como debiera, ¿ya? O sea, no emplea los medios adecuados. Entonces el sujeto sigue con vida. Ahora, es un intento que puede fallar por miles de causas, desde no tener una firme decisión de suicidarse, hasta por el empleo de medios blandos. Entonces, existe el propósito de muerte, pero el criterio de autoinfligido tampoco existe. Ahora, hay un autor que es sociólogo, no es psicólogo, que se llama Durkheim, que es francés, y que él hace una tipología social del suicidio, ¿ya? Y él plantea que existe el suicidio egoísta, que es el sujeto que está absolutamente alienado, ¿ya? No presenta ningún vínculo ni social, ni religioso, ni afectivo que lo aferren, entonces se centra solamente en el displacer que siente y se quita la vida. Pero es una visión extremadamente individualista, ¿ya? Desde lo social, estamos hablando de una descripción social. Después viene todo lo contrario, no, perdón, acá tenemos más del suicidio egoísta, ¿ya? Entonces, él plantea que la densidad de la integración religiosa, social, familiar, es inversamente proporcional, perdón, a la ideación al suicidio, en el fondo. Entonces, mientras más cohesionado sea el, el grupo religioso o el grupo familiar, ya, o las creencias de cualquier tipo que pueda tener, mientras más como condensadas son, mientras más unidas son, menos probabilidades hay de que el sujeto cometa un suicidio egoísta. Insisto, es una clasificación
social. Por otro lado, existe el suicidio altruista, que es todo lo opuesto al suicidio egoísta, ¿ya? Donde la falla está en la falta de individualismo. Entonces, se veía mucho en la antigüedad, ¿ya? Cuando, por ejemplo, habían tribus de mujeres, de tribus, donde las mujeres se mataban cuando moría el esposo, ¿ya? O, por ejemplo, cuando que los sirvientes se mataban cuando el amo se moría. Bueno, y está el suicidio anómico, ¿ya? Que este tipo de suicidio se produce en sociedades que se encuentran muy dañadas, muy sacudidas, em, por situaciones dolorosas, ¿ya? Entonces, en esos contextos que son como de excepción, ya aparece una alza brusca de los suicidios, pero que no tienen como una causa moral, ¿ya? Sino que tienen más como el medio catastrófico que rodea. Por ejemplo, no sé, bueno, no voy a nombrar nada de Chile porque nosotros somos un país golpeado por todas las tragedias, pero por ejemplo para el 11 de septiembre en Estados Unidos, o para la depresión económica del 2008, el famoso 2008, la crisis china. Bueno, y ahí la tasa de suicidios aumentó, para el 2008, aumentó 11 veces, que no es menor. Ahora, en cuanto a los factores protectores y los factores de riesgo, es importante que los revisemos. Yo sé que ustedes en su mayoría trabajan con ellos, pero es importante que los revisemos, que hagamos un refresh del contenido, porque es lo que nos va a permitir hacer diagnóstico precoz, poner las alertas. Nosotros tenemos un flujo de pacientes muy, muy alto en el sistema público. Por lo tanto, tenemos que tener todas nuestras herramientas y todo, a enfocar nuestros esfuerzos a poder detectar temprano para que el tratamiento también tenga mejor pronóstico. Entonces, dentro de los factores, ¿cierto? Tenemos esto que yo les señalaba de que el comportamiento suicida es un problema súper complejo, multifactorial, tiene muchas causas interrelacionadas que se pueden agrupar, bueno, se pueden hacer miles de agrupaciones ya, pero se pueden agrupar en este caso en las de predisposiciones internas, ¿ya? Donde la predisposición de quitarse la vida viene de la propia persona. Como les decía, hay muchos retractores de esta idea, y hay otros defensores, pero bueno. Los factores, dentro de estos internos están los factores biológicos, que predisponen la conducta suicida, ¿ya? Que están los genes asociados, los trastornos afectivos, los trastornos por uso o abuso de sustancias, la psicosis, especialmente la esquizofrenia, y las circunstancias externas, que van a llevar a la persona a actuar. En realidad son gatillantes, ¿ya? En su mayoría, ¿ya? Y que llevan a actuar a la persona en un momento y determinada circunstancia, pueden ser duelo, o pueden ser
divorcios recientes, vida familiar caótica, multiproblemática, el inicio de la jubilación, la viudez reciente. Incluso pueden haber enfermedades como la epilepsia, el cáncer, la esclerosis múltiple, el SIDA. Es que, si ustedes se fijan, también tiene que ver con la sensación de desesperanza, que es un predictor súper importante del riesgo suicida. Entonces, tenemos que es muy, muy importante al momento de intervenir, distinguir, ¿cierto?, entre los factores de riesgo y los de predicción del riesgo, ¿ya? Porque no se puede predecir directamente, o sea, uno puede predecir el riesgo de, pero predecir si una persona se va a quitar la vida, si Juanito se va a quitar la vida y Pedrito no, eso no se puede hacer. Podemos hablar de los factores de riesgo y los de predisposición del riesgo. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Ya? Porque permite a todos los que trabajamos en clínica ya tener la luz prendida, ¿cierto? Y estar alertos frente a determinadas áreas que uno va a explorar del paciente. ¿Ya? Nosotros tenemos un tiempo súper limitado y también tenemos atenciones súper espaciadas. Entonces tenemos que, en estas posibilidades que tenemos de intervención, aprovechar al máximo todas las herramientas que tenemos para poder identificar el riesgo. A lo mejor sueno majadera repitiéndolo tantas veces, pero de verdad yo creo que esto nos ahorra tanta plata, energía, en un tema que es tan duro, tan evitable. Ya pensemos que el suicidio es, bueno, los accidentes que son más azarosos, pero el suicidio es la causa evitable de muerte. Porque las enfermedades uno las puede postergar, digamos, ya, postergar la muerte, pero el suicidio es la única muerte que se puede evitar y que genera un tremendo impacto en todos los que rodea. Bueno, y existen factores de riesgo sociodemográficos, individuales. Y en cuanto a los sociodemográficos, tenemos que la edad sí hay una diferencia. El riesgo de suicidio aumenta con la edad, ¿ya? Situándose habitualmente en las edades que son superiores a los 40. Ahora, recordemos que nosotros en Chile, de acuerdo a los últimos datos, tenemos una situación especialmente delicada con los adolescentes y los adultos mayores de 80, mayores de 75, ¿ya? Que son dos grupos de riesgo súper importantes. Ahora, el 25% de los suicidios se dan en personas mayores de 65 años. Y con un pic máximo en los hombres mayores de 75. Entonces, otro factor de riesgo es el sexo, ¿ya? Donde tenemos que los hombres presentan una tasa de suicidio 2 a 3 veces mayor que las mujeres, ¿ya? Sin embargo, las mujeres tienen más intentos, ¿ya? Se cree que es por los métodos que se utilizan, que también tienen diferencia. Los hombres tienden a emplear métodos que son más violentos, armas de fuego, ahorcamiento o precipitación de una altura, ¿ya? Mientras que las mujeres ocupan métodos más blandos, ¿ya? Como la sobreingesta de medicamentos o veneno o elementos cortopunzantes, pero son cosas que son más reversibles si se fijan. Los otros, por ser tan violentos, es difícil de revertir. El lugar de residencia también es
un factor de riesgo. Las personas que viven en zonas urbanas se suicidan más que las personas que viven en zonas rurales, pero la letalidad de las zonas rurales es más alta. Se cree que es por la lejanía de los servicios de salud, ya los servicios de urgencia, ya entonces tendrían peor pronóstico. Pero también hay otros autores que hablan de que hay más acceso a las armas. Bueno, y el estado civil, ¿ya? Las personas divorciadas presentan mayores tasas de suicidio que las personas viudas, y las viudas presentan mayores tasas de suicidio que las solteras. Así que un buen consejo es ser soltera. No, no. Bueno, y considerando el estado civil, ya las personas casadas presentan las menores tasas de suicidio, sobre todo los hombres, ¿ya? Para los hombres, ser casado es un factor protector, y para las mujeres, ser soltera es un factor protector. Saquen sus propias conclusiones. Bueno, también se observa que las mujeres que tienen hijos menores de 2 años presentan menos intentos y se suicidan menos. La religión es un factor importante, pero yo la verdad es que en lo personal prefiero referirme más a la religiosidad, a la espiritualidad, que a la religión, ¿ya? Se ha observado que las personas que tienen un desarrollo espiritual, ¿ya? Se suicidan menos que las personas que no lo tienen, ¿ya? Por lo que la espiritualidad sería un factor protector, ¿ya? Hay algunas investigaciones, pero son en Estados Unidos, que hacen diferencia entre las religiones, ¿ya? Y dicen que los católicos se suicidan más que los judíos se suicidan más que los protestantes. El origen étnico también es un factor de riesgo. Hay estudios realizados en Estados Unidos, sobre todo, que ven ciertas diferencias entre la población afrodescendiente y la población blanca, ¿ya? Hay otros países, bueno, acá en Chile hay una investigación de los mapuches, ¿ya? Pero lo que encontraron en la investigación se comparaba la población en general, ¿ya? Es que en realidad, más que por un tema de discriminación, había un tema de desarraigo desde la cosmovisión mapuche, que ve la tierra como parte de un todo y vive en una comunidad, y como prácticamente el sentido de individualidad no existe, ¿ya? Entonces, desde ahí, los chicos, sobre todo, buscando otras oportunidades en la ciudad, emigran, y aparece este sentido de desarraigo, de aislamiento, que es un factor de riesgo para el suicidio. Bueno, en cuanto al nivel socioeconómico, tanto los suicidios como los intentos de suicidio son más frecuentes en personas que están desempleadas, ¿ya? Pero no por el dinero asociado en sí,
sino que por la pérdida de estatus social que implica el ser despedido. Y aquí aparece la situación ocupacional, que está muy asociada, que señala que las personas con un trabajo o una ocupación estable se suicidan menos que las desempleadas. Y también dicen que hay ciertas áreas de ocupación que son más tendientes al suicidio, como los funcionarios de la salud, los artistas, los gendarmes, ¿ya? Pero es más que nada por el desgaste laboral y los factores eh, como la mantenida exposición a estrés en realidad. Bueno, y dentro de los factores de riesgo individuales están los trastornos mentales, ¿cierto? Las personas con trastornos mentales presentan un riesgo de suicidio 10 veces mayor que el resto de las personas, ¿ya? Especialmente las que tienen diagnóstico de trastorno del ánimo, esquizofrenia, ansiedad, ciertos trastornos de personalidad que tienen a la base un descontrol de impulso, una explosividad, eh, los trastornos asociados al consumo de alcohol y también los asociados a otro tipo de drogas. Ahora, otro factor de riesgo personal ya son los estudios posteriores a la estudios posteriores a la muerte de las personas han demostrado que el 90% de las personas que cometieron suicidio tenían enfermedades mentales, ¿ya? Pero no significa que todas las personas que tengan enfermedades mentales van a intentar suicidarse. Y dentro de los factores personales más importantes está la desesperanza aprendida, ¿ya? Que es la sensación de que haga lo que haga, nada va a cambiar la circunstancia en que estoy, ¿ya? Es la principal característica cognitiva de las personas suicidas, ¿ya? Y se asocia como en mayor proporción a las ideas y deseos suicidas. Entonces, se correlaciona con la severidad de las tentativas suicidas, ¿ya? Las tentativas suicidas son más intensas cuando las motivaciones, o sea, como cuando el correlato cognitivo está asociado a desesperanza. Y también es un predictor de repetición. Ahora, otro factor súper importante es el intento de suicidio previo, ¿ya? Las personas que ya han hecho tentativas suicidas presentan riesgos elevados de muerte por suicidio, ¿ya? Más especialmente los 6 meses posteriores al intento, y los 12 siguientes también son importantes frente a una tentativa, ¿ya? Y en el fondo, a ver, si una persona tiene un intento de suicidio genuino, hay que hacer por lo menos seguimiento el primer año, pero los dos primeros años hay que hacer el seguimiento sí o sí, digamos. Entonces, la presencia de ideación suicida puede elevar 30 veces la probabilidad de autoeliminación, ¿ya? Las personas que han realizado un intento suicidio tienen un riesgo de consumación que es 100 veces mayor a la de la población general durante el primer año.
que sigue en el fondo el intento. Ahora, antes de 24 meses, como la estadística es que repetirá la tentativa alrededor de un 30% de los pacientes, ¿ya? Y eventualmente de ese 30% se eliminará entre un 10 a un 20%. Ahora, en cuanto a los antecedentes familiares de suicidio, como yo les decía, hay detractores, ¿ya? Pero los estudios más consistentes dicen que los antecedentes familiares de suicidio tienen un riesgo 8 veces mayor de comportamiento suicida, ya en comparación a la población en general. Ahora, otro factor importante en términos individuales son los rasgos de personalidad, ¿ya? Rasgos de personalidad como la impulsividad, la hostilidad hacia uno mismo, hacia los demás, ¿ya? Las tendencias a la actuación, los trastornos límites, la irritabilidad, la inmadurez, ¿ya? La dependencia emocional, la intensidad emocional, ¿ya? Se asocian a un mayor riesgo de suicidio, ¿ya? Entonces, algunas dimensiones de la personalidad parecen afectar de diferente modo la suicidalidad. Ahora, también se habla en Rochard, todos los colegas que son psicólogos se acordarán que en Rochard se habla de estilo de personalidad intratensivo y extratensivo, ¿ya? Y el intratensivo está asociado a que cuando a mí me sucede algún factor estresante, yo me voy hacia adentro, viendo alostramiento. Y el extratensivo es el que va hacia afuera, o sea, si le pasa algo, busca en el medio solución, ayuda, apoyo. Y claramente el intratensivo tiene más riesgo suicida que el extratensivo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración cuando apliquen Rorschach, que es como un factor que hay que poner ojo. Otro factor individual es la historia de trauma o abuso, ¿ya? Todas las situaciones traumáticas vividas en la niñez, incluyendo abuso físico, psicológico, emocional, sexual, ¿ya? Inducen a un riesgo bastante más alto a suicidio, ¿ya? Igual que la violencia hacia la mujer, ¿ya? Son uno de los precipitantes más importantes en las mujeres al momento de quitarse la vida. Ahí tenemos el caso en Concepción de Antonia, que impulsó a todo el desarrollo de la ley. Bueno, dentro de las enfermedades físicas importantes, están las enfermedades somáticas como el cáncer, las dificultades o insuficiencia respiratoria, producto del cáncer, los cánceres gastrointestinales, epilepsia, SIDA, entre otras enfermedades que son graves y con alto potencial de muerte, ¿ya? Presentan una tasa más elevada de suicidio que la población general. Algunos autores dicen que esto es una respuesta más contrafóbica, así como si me voy a morir, me muero ahora y bajo mis términos. Hay otros autores que lo asocian más al suicidio altruista, no quiero que mi familia pase por este problema económico, digamos.
Ahora, en cuanto a los factores ambientales, ya aparecen las dificultades económicas, la pérdida del trabajo, los reveses financieros importantes, que van a llevar a un endeudamiento, ¿ya? Y por lo tanto van a empezar los hostigamientos de las entidades financieras, ¿ya? Y eso puede ser un precipitante, ¿ya? Ahora, esto es más frecuente en países en vías de desarrollo, donde la seguridad social es escasa, ¿ya? Eh, y también en jóvenes con altos niveles de desempeño se ha asociado a tasas más altas de suicidio. Bueno, también están presentes los pactos suicidas, que si bien a nosotros nos parece una realidad tan lejana, en Estados Unidos no es tan raro, ¿ya? Los pactos entre amigos, de quitarse la vida, siempre ahí hay una asimetría de poder, ¿ya? Donde hay un líder negativo que es dominante y los seguidores. Otro factor de riesgo ambiental importante, y por eso es tan importante, valga la redundancia, la ley de tenencia responsable de armas, ¿ya? Porque la disponibilidad y fácil acceso a los medios altamente letales es un factor de riesgo. Por eso a mí cada vez que Trump decía un arma en cada casa, a mí casi se me caía el pelo. Eso iba a significar cuántos suicidios en cada casa. ¿Ya? Es por eso, porque la disponibilidad a elementos más letales, ¿ya? Constituyen un riesgo importante del suicidio. Digamos. La falta de apoyo social y sensación de aislamiento, que es un factor de riesgo para todo en realidad. Los niños chicos cuando son más introvertidos y andan solos, eh, eh, de hecho son un factor de riesgo en sí, porque son más fáciles de abordar por los pedófilos, tienen más probabilidades de accidente, tienen más problemas de ser, más probabilidades de ser abordados por cualquier persona. Ya en cambio los que andan en patota, para arriba y abajo, andan juntos, entonces es más difícil poder abordarlo, ¿ya? Eh, acá la falta de apoyo y la sensación de aislamiento genera una sensación como de desintegración, ¿ya? Como un poco lo que hablaba el autor en el suicidio egoísta. Entonces, no hay una relación significativa ni un sentido de pertenencia que haga que la persona resista más, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Obviamente en estos contextos de pandemia, donde las personas se aíslan más, también yo creo que es algo que va a haber que estudiar. Si bien han bajado las tasas, no, en realidad no es que hayan bajado, algunas bajaron, pero en realidad se mantuvieron. Si bien se mantuvieron las estadísticas de suicidio, yo no sé cuál va a ser el resultado después de la pandemia. Bueno, la nula o escasa disponibilidad de los cuidados sanitarios, especialmente el de salud mental, aumenta la probabilidad de suicidio. Bueno, las creencias culturales también, ¿cierto? Sí, en países donde la cultura como que diviniza el suicidio, estaba pensando en los países de Oriente, ¿ya? Donde si hacen un atentado suicida, como que el premio para ellos es el paraíso.
Entonces, está cierto esta creencia cultural de que el suicidio tiene una connotación positiva, ¿ya? Bueno, también me estaba acordando de países más desarrollados en términos de eutanasia. Hay un país, no me acuerdo si es Suiza, la verdad, pero que crearon una cápsula de muerte, se llama. A ver si se las puedo mostrar. Denme un segundo. Cápsula de suicidio, que es un dispositivo así, donde uno se mete, es como un sarcófago, y el dispositivo de a poco va bajando la concentración de oxígeno. Entonces uno muere de a poco sin dolor, ¿ya? Y se creó por la como idea de que el derecho a vivir o morir es un derecho primordial de las personas, y así como las mujeres es casi equiparado, de cómo las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿ya? Todas las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Y en ese contexto aparece, ¿cierto?, la cápsula de suicidio, se llama. ¿Ya? Que a mí, la verdad es que yo ahí quedé, debo reconocer que quedé impresionada. Impresionada por en el fondo, cuánto influye donde tú naciste el concepto de suicidio, ¿ya? Uh-huh. Bueno, hay otras culturas donde también el suicidio se considera un gesto de honor. Recordemos el harakiri, el morir con honor o vivir con gloria. No, al revés. Bueno, y aquí tenemos los enjambres suicidales y el efecto imitación, que esto ha generado una serie de creencias equivocadas, ¿ya? Los enjambres suicidales siempre han estado prácticamente, se hicieron como más populares, por decirlo de alguna manera, gracias al fenómeno Bertel. El fenómeno Bertel viene de una novela que muy, muy antigua, donde el protagonista se quita la vida y salen los detalles, ¿ya? Al final del libro. Se quita la vida y sale como el detalle de cómo se quita la vida, así como estilo 30 Reasons Why. Y cuando fue publicado este libro, apareció una serie de jóvenes imitando el suicidio, ya con los mismos medios de letalidad. Incluso esto hizo que la novela se prohibiera en algunos países, ¿ya? Y ahí, por eso se llama fenómeno Bertel, ¿ya? Y este fenómeno Bertel ha generado que haya como un velo sobre el tema del suicidio y que no acostumbremos a hablarlo, ¿ya? Cuando se ha descubierto que el hablarlo funciona en términos de prevención y de promoción. El tema es el cómo hablarlo, ¿ya? El sensacionalismo, el romanticismo, y como la exaltación de los medios de comunicación hacia la forma y hacia cómo se suicidan personas como tan emblemáticas como
actores o cantantes, ¿ya? Es como, como representado en los medios de comunicación, es lo que genera como este fenómeno de contagio en realidad. ¿Ya? Entonces, el enjambre suicidal o efecto de imitación es el proceso por el cual el suicidio tiene un efecto como de modelador, ¿ya? Para las personas que se suicidan posterior a esta situación. ¿Ya? Ahora, mientras el enjambre es un número de suicidios que ocurre con estrecha proximidad, ¿ya? O sea, son varios suicidios como mismo, en la misma temporada, ¿ya? Y en el mismo sector geográfico. Pero no necesariamente hay un vínculo que los una, ¿ya? El efecto imitación, sí. El enjambre suicidal es que se presentan en determinado momento y lugar. Y aquí aparecen ciertos los medios de comunicación en masa, que pueden tener cierto un rol bien perjudicial, ¿ya? Ahora, en cuanto a los principales predictores del riesgo suicida, se encuentra la presencia de un trastorno mental, como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, o por consumo de sustancia, los intentos suicidios previos, que eso vimos que era muy, muy importante, los suicidios o intentos dentro de la familia, la pérdida reciente de un ser significativo, la muerte o suicidio de un cercano, el aislamiento y enfermedades físicas graves. Ahora, en la infancia se tiene la percepción de que es una etapa feliz y que los niños no se suicidan, ¿ya? Cuando nosotros sabemos que Cyrulnik hizo todo un estudio, una investigación, y de ahí escribió su libro de cuando un niño se da muerte, y él señala que los niños, en cuanto tienen la capacidad de entender, ¿ya?, que la vida no es, que la vida es un estado permanente, en ese momento ya pueden presentar ideación suicida. De hecho, muchos de los juegos así como, más adrenalínicos, sin protección, según Cyrulnik, alojan un deseo inconsciente de quitarse la vida. Ya, por eso pongo este video. Si se fija, la niña tira el oso al agua. Y, bueno, para mi gusto es muy grande esta niña, pero en el fondo refleja que los niños, cuando tienen la capacidad de entender que la muerte es permanente, ¿ya? Antes de hacer intentos, se pueden observar este tipo de conductas en ellos, como que, por ejemplo, tiran de la escalera al mono, o lo tiran para que se vaya al río, porque quieren ver afuera lo que están procesando adentro. Entonces quieren ver lo que les pasa al mono, porque así ven lo que le podría pasar a ellos. ¿Ya? No estoy diciendo que todos los niños que tiran por las escaleras un muñeco tienen ideación suicida, por favor, ¿ya? Pero es una forma de analizarlo, dentro de otras muchas variables. Acuérdense que en temas como de suicidio, y sobre todo infanto-juvenil, ahí sí que tienen que estar atentos a todas las variables.
Bueno, en el caso de los niños, los factores de riesgo para el suicidio deben ser detectados en el medio familiar donde vive. Ya hay que considerar los factores como que si fue un hijo deseado o no, o si la edad de los progenitores, el posible consumo de sustancias de los progenitores, ya si se controló en el embarazo o no. Ahora, los principales factores de riesgo en los niños son un clima emocionalmente caótico en la familia, ¿cierto? La presencia de alguna enfermedad mental de los padres, principalmente el alcoholismo en los hombres y la depresión en las mujeres. La presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores, ya como apuntando a que sea un fenómeno más imitativo, y el maltrato infantil y abuso sexual. ¿Ya? Sobre todo el abuso sexual que es por parte de uno de los progenitores. Mientras más cercana es la figura, en términos como de confianza, de cuidado, ¿ya? Mientras más cercano es un padre, por ejemplo, va a ser mucho más cercano a un tío, a un primo, a un amigo de la familia, es peor el daño. Ay, perdón. Ahora, los trastornos de control de impulsos en niños que se expresan, por ejemplo, en altos niveles de disforia o agresividad o hostilidad, ¿ya? Eso es, también hay que poner ojo. Los niños con baja tolerancia a la frustración, sin capacidad como de aplazar sus necesidades. Los niños muy manipuladores, celosos de los hermanos o de los progenitores del mismo sexo, ¿ya? Que tienden a asumir un rol como de víctima, o son muy susceptibles, o muy rencorosos. Suena como hasta terrible hablar de las características, ¿ya? Para que nos imaginemos un poco que nosotros tendemos a buscar en nuestra mente que los niños no se enferman, no les pasa nada, y eso es un factor de riesgo. Niños excesivamente rígidos, meticulosos, ordenados, perfeccionistas, y que es algo que se como premia mucho en este país, ser ordenado, ser, uno por ejemplo ve que los niños están de manera súper obsesiva ordenando los autitos, uno más uno más uno más uno, de manera muy repetitiva, muy compulsiva, y lo que uno escucha, uy, qué es ordenadito, y los niños son ordenados. O sea, cuando uno los obliga sí, pero en su naturaleza no, no es esperable, ¿ya? Y eso es como que nos puede dar la panorámica de que el niño está tratando de ordenar lo de afuera porque tiene desordenado lo de adentro, ¿no? Entonces, ahí hay que darle una vuelta más en profundidad en los casos de niños. Niños muy tímidos, o con pobre autoestima, o muy pasivos que no se defienden, o la existencia de amigos o compañeros de la escuela que han hecho intentos. Bueno, en la adolescencia, lo más complejo es que en la última década se ha visto un aumento a nivel mundial de las tasas de suicidio en adolescentes, ¿ya? Y producto de esto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se preocuparon mucho, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud ya para el año 2025, que se pospuso por la pandemia del 2030, tiene como meta disminuir las tasas del suicidio.
por lo que les decía, por esto terrible de que es la única causa de muerte que es evitable, ¿ya? Entonces han generado estrategias que apuntan a fomentar los adolescentes estilos de vida saludable en los colegios, en los centros comunitarios, ¿ya? Está cierto estos lineamientos a cómo favorecer los deportes, tener una sexualidad responsable, no adquirir hábitos tóxicos, como fumar o como beber alcohol, ¿ya? Que desarrollen intereses que les permitan tener un adecuado manejo de su tiempo libre. Entonces, en la adolescencia, el suicidio está relacionado con características propias del ciclo vital. Recordemos que el pensamiento de los adolescentes es nuevo, son capaces de pensar en varias hipótesis a la vez, pero a la vez es inmaduro. Entonces tiene muchas fallas. Uh-huh. Producto de la maduración, ¿ya? Estas se pueden transformar fácilmente en riesgo. Uh-huh. Y aquí sale mencionado el manejo de los impulsos, la baja tolerancia a la frustración, la tendencia a relacionar polarizadamente, o todo bueno, o todo malo. Entonces, si se fijan, esas son características de un pensamiento eh, eh, inmaduro, ¿ya? De un pensamiento hipotético deductivo maduro, ¿ya? Y que pasan a ser factor de riesgo. Ahora los adolescentes es frecuente ya que no tiene el fin de consumar la muerte, ¿ya? Sino más bien es como un grito para pedir ayuda porque no tienen los recursos emocionales como necesarios para poder utilizar este nuevo pensamiento de una manera adecuada, ¿ya? Eh, También se puede presentar, obviamente, porque no ven otra salida, ¿ya? Ahora, si el adolescente tuvo más encima factores de riesgo a suicida o tuvo una situación traumática, ¿ya? Pensemos que en la adolescencia se reactivan todos los conflictos. Entonces, es importante, en los casos que han habido antecedentes de abuso o de situaciones de riesgo psicosocial, es importante poder hacer un seguimiento. Y ahí nosotros tenemos como un factor súper importante para poder intervenir, que son los colegios, no un factor, perdón, una oportunidad súper importante para poder intervenir, ¿ya? Que es en los colegios. Ahora no, obviamente por la pandemia se está retomando todo, pero en los colegios tenemos la población cautiva ahí, los papás ahí, los profesores ahí. Entonces se pueden hacer intervenciones más integrales. Por eso es tan importante hacer alianzas estratégicas con los establecimientos educativos. Uh-huh. Entonces, en general, la historia de vida de los adolescentes en riesgo de suicidio puede dividirse como en tres etapas. Una es una infancia problemática. Dos es un recrudecimiento de los problemas previos al incorporarse los propios de la edad, que es lo que yo les decía un poco, como que hay como un resurgimiento del conflicto. Y tres es la etapa previa al intento suicida, que se caracteriza por la como ruptura inesperada de relaciones o problemas relacionales.
Ahora, entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se encuentran los intentos de suicidio previo, la identificación con familias o familiares o figuras públicas que se han suicidado, ¿ya? Y las alteraciones del comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazo no deseado o oculto, aborto o haber sido, por ejemplo, víctima de abuso sexual. Bueno, las variaciones del comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento o fugas, escapadas, desajustes muy importantes en términos vocacionales, dificultades en las relaciones con los profesores, bullying, que tiene un alto peso. En general, que el niño se sienta, el adolescente, perdón, inadaptado, fuera de como el régimen escolar, compañeros de estudio con conductas suicidas, dificultades socioeconómicas, ya recordemos que aquí ya se empiezan a dar cuenta de más cosas sobre cómo funciona el mundo, la permisividad en el hogar, falta de apoyo social, acceso a drogas o a armas, y aparición que debuten con alguna enfermedad mental, ¿ya? Mientras más joven, peor pronóstico tiene. Ay, perdón. Bueno, en la adultez los factores de riesgo suicida de los adultos son todos los que tienen que han ido arrastrando desde la niñez, adolescencia, y que se suman a los de la etapa vital, ¿ya? Uno de los principales factores de riesgo suicida en los adultos es la dependencia del alcohol, sobre todo si se cumplen las características de consumo nocivo o dependencia. Padecer una enfermedad mental también es otro factor de riesgo, especialmente en la esquizofrenia. Ser joven, comenzar un consumo de alcohol, consumir, bueno, grandes cantidades de alcohol y tener algún trastorno de personalidad con algunas características, por ejemplo, los antisociales o los trastornos ansiosos. Bueno, tener familia con antecedentes de intento suicida y abuso de alcohol, la pertenencia al sexo masculino, ingerir frecuentemente bebidas alcohólicas, padecer un episodio depresivo mayor, padecer enfermedades médicas, no tener empleo, vivir solo y tener pensamientos suicidas. Y en la vejez tenemos cierto que los mayores de 75 son las tasas más altas, ¿ya? La conducta suicida en este grupo se caracteriza por que realizan menos intentos, porque utilizan métodos más mortales, muestran más señales de aviso, perdón, menos señales de aviso, los actos suicidas son muy premeditados, los empiezan a pensar con mucho tiempo antes. Bueno, realizan menos intentos, son más mortales, muestran menos señales de aviso, son más premeditados, pueden asumir forma de suicidios pasivos, muchas veces se dejan morir, no se ponen más la insulina, no se toman más los medicamentos. Muchas de las condiciones inherentes al envejecimiento pueden convertirse en factor de riesgo, como por ejemplo dolencias físicas, dolor permanente, enfermedades médicas, o depresión, o enfermedades también del estado anímico. Recordemos que a medida que vamos envejeciendo, menos serotonina se va produciendo también. Bueno, en cuanto a las crisis suicidas en la infancia, tenemos que las tasas más altas de suicidio se encuentran en los adultos mayores en general, ¿ya?
no en este grupo de edad, pero en este grupo de edad, aquí sí. Pueden aparecer frente a la presencia de acontecimientos dolorosos, divorcio de los padres, muerte de una figura significativa, o problemas relacionados con los papás, maltrato, abuso sexual, negligencia, ya vivir con un enfermo mental, problemas escolares, dificultades de aprendizaje o disciplinario, recibir llamadas de atención de carácter muy humillante, hay que tener ojo con eso. Gritarles mucho en público. Bueno, en público y en privado, pero humillarlos es un gatillante importante. Bueno, buscar llamar la atención y no ser escuchados. Entonces, yo llamo la atención, no me pescan, llamo más la atención, no me pescan, llamo más la atención, no me pescan, entonces termino haciendo un intento para llamar más la atención a ver si me escuchan, ¿ya? También desear reunirse con algún ser querido, ¿ya? Los niñitos pequeños, cuando se mueren los papás por accidentes laborales. Yo trabajo en la Mutual con familias sobrevivientes a accidentes laborales. Y en los niños pequeños se ve esto, como las ganas de poder reunirse con su papá. Ahora, la presencia de una situación desencadenante o una crisis suicida no genera un impacto inmediato. No es que al niño le pase y al tiro haga una crisis suicidal, ¿ya? El niño no reacciona de manera impulsiva, ¿ya? Comienza a dar una serie de señales en su conducta, cambios de comportamiento en la casa o en el colegio que se vuelvan más agresivos o más pasivos, cosas que sean poco habituales para ellos. Por ejemplo, variación de los hábitos alimenticios, que de repente coman un montón y después ya no quieran comer, cambio en los hábitos del sueño, insomnio, pesadillas, enuresis, exceso de sueño y cambios del carácter o del ánimo. Dificultades escolares, cambios de juego, que empiezan a repartir sus cosas, sus juguetes, preocupación por la muerte, por temas afines, hacer notas de despedida, ¿ya? Ahora, en cuanto a la crisis suicida en adolescentes, ¿ya? Hay algunas situaciones que pueden desencadenarlas, como decepciones amorosas o amores tormentosos, malas relaciones con las figuras significativas, problemas familiares, excesivas expectativas de los padres sobre que son muy pesadas de mantener, ¿ya? Sobrepasan las capacidades del niño. Embarazos no deseados, acoso o abuso sexual por parte de una figura significativa, separación de los amigos, compañeros de clase, muerte de un ser querido, pérdida de figuras significativas por separación o por muerte, por abandono, periodos de exámenes, a ojo acá en los universitarios, periodos de adaptación a regímenes militares, problemas disciplinarios en la escuela, conciencia de enfermedad grave mental, que eso es típico cuando debutan con un cuadro de esquizofrenia y logran salir de la psicosis y empiezan a tomar la conciencia de enfermedad. Bueno,
presión del grupo, fracaso en el desempeño escolar, infecciones por VIH o enfermedades de transmisión sexual, padecer una enfermedad física grave. Esos son hartos en realidad. Ahora, en cuanto a los factores protectores, hay personales y familiares, ¿ya? Pero si se fijan, son factores que nosotros podemos intervenir súper fácil, y ahí aparece el Nadie es Perfecto, ¿cierto? Chile Crece Contigo, el PASMI, ¿ya? ¿Por qué? Porque el apego seguro es uno de los principales factores protectores para todo, ¿ya? Recordemos que nosotros establecemos con nuestras figuras significativas una plantilla relacional que la vamos a ocupar el resto de la vida con nuestras figuras de apego, o sea, con nuestras figuras, con las figuras significativas de la vida. Entonces, el hecho de que yo pueda favorecer un apego seguro es un factor protector para todo. La resiliencia, y ahí tenemos, ¿cierto?, el desarrollo teórico de Cyrulnik y Barudi, que hacen una teoría comprensiva, que es como un material para otro curso, pero dan una visión más reflexiva desde cómo curar el trauma, ¿ya? Para poder generar factores de resiliencia. Que la persona tenga flexibilidad cognitiva, que se pueda autorregular, que sepa cómo autorregularse, ¿ya? La capacidad de adecuada resolución de conflictos, los hábitos de vida saludable, el autoconcepto positivo, ¿ya? Las habilidades sociales y las motivaciones o aficiones. El yo quiero ser. Y en cuanto a los factores protectores en la infancia y adolescencia, está en cuanto a los familiares, está la estructura familiar y referentes positivos, la integración social y el apego seguro. Bien, chicos, la próxima clase vamos a ver un caso clínico y vamos a ver algunos componentes, si nos alcanza el tiempo, del pensamiento inmaduro y el riesgo que aloja, ¿ya? Entonces nos vemos el martes para la clase sincrónica. Puede estar atenta a cualquier duda o comentario a través del correo electrónico. Que estén muy bien. Chao.